tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo desde hace 31 años, en un desafío más de Jorge Morelo en estos canales que estamos saliendo ahora, en Norte Grande Federal, en Somos Unos, en Gigaret, en forma ininterrumpida, en estos días verdaderamente tan fríos. Pero lo que no está frío es la situación económica y política que estamos viviendo todos los argentinos, donde vemos a diario que la gente no llega, independientemente de las medidas que se están tomando. La ley de base tan requerida por el gobierno nacional ha sido aprobada en estos últimos días y de 600 capítulos, creo que era al comienzo, se redujeron a 300 y finalmente, creo, si mal no recuerdo, 232 o 234 fueron aprobados. De esos capítulos, el gobierno destaca 10 que son los más importantes, que los vamos a ver en una placa a los efectos de no equivocarnos. El primero dice la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno, una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna con alfabetización plena y sin abandono escolar. Vamos a la segunda placa. El número 5 de esas 10 que quieren destacar es una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva y simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Una redistribución de la coparticipación federal de impuestos, el compromiso de la provincia de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Vamos al número 8. Una reforma laboral que le dé sostenibilidad al sistema y respete a los que aportan. La apertura del comercio internacional para que Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Estas son las 10 más importantes o los más importantes artículos que el gobierno está aportando fuertemente y nadie duda que son absolutamente necesarios y que el objetivo de todo esto es para el bienestar de los argentinos. Sin embargo, a pesar de todo esto, de haber sido aprobada la ley de base, como ya dije, y firmado el Pacto de Mayo, que se hizo el 9 de julio, la situación está muy difícil. Los números no dan. Y tenemos otras placas para mirarlos. El Producto Bruto Interno cayó 5.1% en el primer trimestre del 2024. Las importaciones en un 20.1%. El consumo privado cayó el 6.7%. La inversión el 23.4%. La industria el 13.7%. La construcción el 19.7%, la desocupación creció en un 5%. Tenemos otra placa. 16 de cada 100 niños no terminan la escuela secundaria. Más del 50%, todos lo sabemos, de la población argentina está bajo los índices de pobreza. Estos son datos de la Fundación Proteger. Y la caída del poder adquisitivo, según la UCA, fue en un 20%. El consumo masivo cayó 20.4% según Focus Market. Estos números que son imposibles de negar porque son las evaluaciones que hacen distintas empresas de la situación que estamos viviendo los argentinos, es una realidad. Todos sabemos que no se puede llegar a fin de mes, que se han tomado medidas durísimas, con ajustes tremendos, que eran necesarios para erradicar la corrupción y la vagancia que había en este país, y eso no lo duda nadie. Pero también es cierto que el gobierno pareciera que no está encontrando el equilibrio entre lo que se tiene que hacer y las necesidades reales de la gente. Porque hoy gran parte de la población, señores, no tiene plata. No tiene plata para comprar medicamentos, no llega a fin de mes, no puede atender sus necesidades básicas, tiene dificultades con los chicos que van a las escuelas, y ni hablar de los premios que uno, como resultado del esfuerzo que hace, se da, una salida, comprarse una ropa que le gusta o ir a comer algo por ahí. Imposible. Y faltan 4 años de gobierno que el sentido común nos dice que hay que estar alerta para ver lo que se hace, para ir corrigiendo situaciones, porque todos los días vemos una nueva. Pero lo cierto es que en un país donde la mitad de la población está bajo la pobreza, las cosas son muy difíciles y complicadas. Y hoy
Hoy estamos en el medio del río y la costa no se ve. Por eso hemos invitado a muchos jóvenes y entendidos para hacer una discusión o para generar un debate serio, con una óptica muy regional, que es lo que necesitamos. Ahora que estamos aturdidos por lo que opina Buenos Aires, nosotros queremos saber lo que opina la gente de acá. Señores, yo he hecho una breve apertura, no sé quién de ustedes quiere abrir. Carlos. Bueno, la verdad que has dicho cosas de la realidad, ¿no? Pero sobre todo el tema de los 10 puntos, yo creo que, o por lo menos mi interpretación, es que son genéricos. Después, de acuerdo a cómo se instrumenta cada uno de ellos, es donde están las diferencias. Es decir, no tener déficit fiscal. Eso yo creo que realmente es muy difícil negar ese eslogan, porque nadie en la casa de uno nadie puede vivir gastando más de lo que recibe o hasta el momento que pueda endeudarse, pero a partir de ahí no tenés solución. Ahora, ¿cómo lo eliminamos al déficit? Bueno, este gobierno ha llevado, por ejemplo, el 60 y pico % del déficit fiscal, eliminarlo con los jubilados. Entonces, acá es donde podemos estar de acuerdo o tener diferencias. Yo creo que hay que buscarlo sobre la base del que mayor beneficios tiene en este país, no justamente en el que menos tiene. Un jubilado hoy está en la indigencia total, entonces le puedo seguir sacando. Estas son las cosas que a mi criterio tenemos que evaluar. ¿Cómo logramos no tener déficit fiscal? Bueno, buscar alternativas. También reconozco que gobiernos anteriores, independientemente de mi posición política personal, tampoco han dado en la tecla en cómo eliminar un déficit teniendo una redistribución de la renta equitativa. Pero de todas maneras, como eje central, para no extenderme más, yo te diría que ni la Argentina ni ningún país puede salir adelante pensando en el conjunto de sus habitantes en la medida que no haya crecimiento y desarrollo económico. Caíto. Hola, buenas tardes. Coincido, es un momento Vos muy difícil. sos un hombre liberal, de familias liberales, Sí. toda una estirpe política de la provincia de Corrientes, Sí. no sé si están cuestionando estos últimos tiempos, pero no vamos Bueno. a entrar en el tema, ¿no es cierto? Bueno, sí, coincido con la necesidad de tener equilibrio de las cuentas públicas y coincido también en lo que dice que estamos hablando de un gobierno que lleva hoy cumple 7 meses de que asumió el poder y decía que no es culpa de este gobierno, sino que es una consecuencia, un arrastre de la historia de la Argentina. Fíjese, hablamos que uno de los puntos del pacto del Pacto de Mayo es la reducción del gasto público al 25%, que serían estándares históricos. En el año 1983, ese era el porcentaje del costo del Estado en la Argentina, y al cabo de 20 años, en el 2002, habíamos triplicado esa suma y llevamos a 66 mil millones de dólares el costo. Y luego, en el 2015, en ese lapso otra vez casi de 20 años, quintuplicamos a 300 mil millones. Esos son gastos producto de tener más de 20 ministerios, 80 subsecretarías, 80 secretarías, 600 subsecretarías y unas tantas direcciones. En el año 40, cuando la Argentina estaba entre los primeros lugares del mundo en la situación económica de su gente y el obrero argentino, producto de la aplicación de políticas liberales, tenía un 77% del ingreso de un obrero del Reino Unido o de los Estados Unidos, el costo del Estado en la Argentina era del 8%, no del 25% que queremos llegar hoy, y solo había 8 ministerios, solo había 50 secretarías y no había direcciones. Entonces, lo que tenemos que ver es la responsabilidad en el tiempo de la dirigencia argentina, todos somos responsables,
para haber llegado a este estado de situación que hoy requiere de una solución extremadamente dura, pero tomando las soluciones que requiere el estado de situación, no tomando y haciendo parches para soluciones esporádicas y temporarias, sino para buscar soluciones de fondo a la cuestión que a todos nos compete, que es que todos los argentinos podamos estar un poco mejor. No quiero ser muy extenso, pero... No, después vamos, esto es una bueno. apertura nomás que hacemos. Perdón. Para después entrar Bueno. en el debate. Raúl, Bien, bien. ¿cómo Sí. estás viendo la cosa? Yo primero quiero agradecer por la convocatoria y siento el calor de la juventud, mirá qué de la lindo, ¿no es juventud cierto? que estamos rodeados. Esto es bueno, Y esto es saludable, esto es ¿no? saludable, en primer lugar. En segundo lugar, se enriqueció con nuevos integrantes, Ricardito, el señor. Oscar Corobaichú, claro, Oscar gente nueva que está Corobaichú, participando, ¿no? en el Bueno, programa. es imposible no ser crítico y la realidad desnuda falencias muy grandes de la situación actual. Nadie niega de que los cambios que se tendrían, que se hicieron o que se están haciendo, en muchos casos eran producto de un diagnóstico en cierta medida necesario y en algunos casos correcto. Lo que me parece a mí que la política, los instrumentos, la batería de instrumentos que se están utilizando son extremadamente rígidos y que va a producir y está produciendo efectos no deseados muy agudos para sectores muy vulnerables de la sociedad. Entonces, que es imprescindible hacer una reestructuración del Estado, que es necesario modificar los niveles de déficit fiscal que se tenían, a nadie se le escapa. Obviamente esto está cargado de una dosis de culpabilidades y de generaciones de grietas y en muchos casos de excesiva generación de voluntarismo sobre cómo deberían resolverse las cosas y cómo se están planteando. Para mí la cuestión de bajar el déficit y mantener el equilibrio fiscal como una panacea, como una garantía de éxito, no es una solución. No es una solución y a las muestras me remito porque si bien hace poco que está el gobierno, los efectos para la recuperación van a demorar bastante tiempo. Y déjame terminar. La corrección del déficit, la corrección del equilibrio fiscal, dice el gobierno que va a ser mediante la reducción de impuestos y no mediante a través de la reducción también del gasto público. Va a ser imposible materialmente hablando, sobre todo en nuestra provincia, en otras provincias del país donde el aparato productivo tiene más capacidad de rearmarse, va a ser imposible que sin la reestructuración, sin el rearmado de la obra pública, por ejemplo, se vuelva a generar empleo genuino. Va a ser imposible que solamente con la inversión privada, que está demorando mucho en venir, se generen empleo en tiempo récord. Los niveles de desocupación son tan altos y los niveles de caída de consumo son tan altos que las propias fuerzas, como dice el esquema liberal, las propias fuerzas del mercado no van a dar abasto para generar empleo y soluciones en forma automática en el corto plazo. Entonces, habría que revisar el diagnóstico y los instrumentos elegidos me parece que no son suficientes y hay que buscar creatividad. Y sobre todo, para cerrar, cuando el gobierno habla de Pacto de Mayo, que se firmó en julio, un pacto requiere comunidad de acuerdos, no imposición de acuerdos. Un pacto no implica chantaje de un sector al otro, es decir, vos me votás tal cosa, pero si vos no me votás tal cosa, yo no te doy tal otra. Entonces, cuando suceden esas cosas,
pareciera que aunque los actores son distintos, las situaciones de chantaje y de fuerza se vuelven a repetir en la Argentina y eso nos conduce a situaciones más o menos parecidas. Bien. Eso nomás. Oscar Corobaichú es uno de los empresarios más importantes de la provincia. ¿Tenés cuántos? ¿300, 500 empleados? Y alrededor de 500. Alrededor de 500, con lo cual nos puede dar una apreciación de cómo le está impactando las medidas que se están tomando, ¿no? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien. Ante todo quiero mandar un saludo a mi querido Terruño Labreña, que hoy cumple 103 claro, años cierto. de vida, que es cuna del nacimiento del empuje chaqueño de la agricultura. Claro, sí, De sí. ahí las colonias gringas que vinieron, se radicaron y se expandieron por todo el Chaco, llevaron y vos no adelante. lo podés negar, ¿no? Y lógico. ¿No? Corobaichuk, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cómo está viendo la cosa, Oscar? Mira, yo lo veo, ¿cómo te voy a decir? Tengo 50 años en la actividad privada. Lo sufrí, Rodrigazo, Claro. Sigó, Alfonsín, la primera etapa Menem, el 2001. O sea, Martínez de Oz. Por eso, sí, digo, Martínez de Oz fue más o menos lo mismo con la continuación del que apuesta al dólar pierde. Todo eso lo he sufrido y lo he vivido, así que estoy, por decirte, de 1 a 10, con 9 puntos de optimismo total con este plan económico, con las medidas que se tomaron, con las medidas que se están tomando, porque nosotros siempre vivimos del Estado, de la teta al Estado, no de la actividad privada. Siempre se castigó a la actividad privada y ahora por fin tenemos a alguien que nos está apoyando, donde nos van, lógico, en 7 meses no se puede ver. Hemos aguantado al gobierno 20 años y pidiéndole de todo y aceptándole todas las cosas. Aguantemos por lo menos 2 años. Si en 2 años nos da, pero yo como en la actividad privada que vos me decís de mis empresas, yo desde el mes de mayo veo una recuperación. Pero una recuperación que se está dando y en forma importante, chicos. ¿De qué forma? Y en la parte, está bien que es parte comestible y bebida. Decían la parte de bebida y todo, y la que no aumentó de precio, la que casi no subió. Nosotros estamos trabajando con los mismos precios de mayo, junio del año pasado. ¿En Frigopor? En Frigopor. Con todo el aumento que hubo, pero nos hemos acomodado con toda la gente, aprendieron. Y la recuperación salarial de hoy de un sindicato como de carnicería se quintuplicó en el 2024. O sea, no es que quedaron atrás, realmente se está recuperando el salario, se está recuperando la actividad, se está recuperando las ventas. Convengamos que la carne porcina ha subido, ¿no es cierto? En Sí, comparación el con la consumo bovina. sí, porque cuando Claro, nosotros más empezamos barata. el negocio era Claro. el 2, el 3% consumo, Claro. y estamos llegando al 18, 20% del consumo total. En la parte de gaseosa se repuntó desde junio, fue un repunte importante, con pleno invierno y todo lo demás, comparado con otros meses, hemos repuntado. Entonces, lo vemos con optimismo. O sea, es mi punto de vista, ¿no es cierto? Bueno, vamos a los jóvenes. Ahora y ya abramos el debate, ya empiecen a cambiar. Yo moderé un poquito para darle una oportunidad a los panelistas. Adelante con ustedes ahora. Desde mi punto de vista, yo creo que el plan tuvo una etapa muy dura, que fue esa que vimos en la placa, donde tenemos caída de todas las variables, de la industria, Todavía, del claro. comercio, y en algunas industrias todavía estamos en caída, pero hemos encontrado un piso general. En general, el equilibrio de la Argentina está logrando mostrar que hay algunas industrias que ya tienen repunte, sobre todo energía, minería y demás, y a partir de esa industria se puede impulsar el resto de la economía, y vemos también rebote en el consumo, tal vez impulsado por ese mismo rebote y también por la aparición del crédito, que era una cosa que nos habíamos olvidado que podía existir, digamos, que uno podía endeudarse no solo para la tarjeta de crédito en el supermercado, sino como para comprarse una casa, un vehículo, o poder invertir en una empresa y poder crecer, digamos. Esas son señales que muestran de que la economía se convierte en una economía un poco más sana. Todavía no estamos en línea de un país normal, eso es una realidad. Lo que nosotros vemos es una recuperación de donde estábamos,
pero para tener crecimiento este tiene que ser nuestro piso, digamos. Para mí sería clave que, a partir de lo que se ha dicho, diferenciemos dos planos en este debate. En primer lugar, el plano particular o de la micro, de la realidad que viven las personas o el grueso de la sociedad en el día a día, que yo creo que hasta ahora hay una confianza, hay una credibilidad que el gobierno nacional todavía tiene, que una de las preguntas que tenemos que hacernos es cuánto está dispuesto a aguantar la sociedad, cuánto está dispuesto a aguantar los ciudadanos, las personas de a pie. Pero yo creo que hoy, sobre todo en la juventud, que es nuestra franja etaria, todavía hay una credibilidad muy fuerte en el gobierno y están dispuestos a aguantar, a perder su capacidad de consumo, su capacidad adquisitiva, en pos de la confianza que quedó demostrado el año pasado que le dieron al gobierno, también por un rechazo a lo que hubo previamente. Eso a nivel micro. A nivel escenario político nacional, que es lo que se habló, que es lo que vimos en la placa de los 10 puntos del Acuerdo de Mayo, que terminó siendo de julio, pero bueno, ese es el escenario político nacional, que la realidad es que hay un gran consenso en esos 10 puntos, pero el desafío y lo que tenemos que ver de cara al futuro es cómo se termina materializando esos 10 puntos en las políticas públicas, de qué forma logra el gobierno llevarla a cabo y que se terminen demostrando en la realidad. Ahora, acá hay una cuestión que creo, no sé si alguno se estuvo percatando. Las recuperaciones económicas tardan muchísimo tiempo. Acá los economistas presentes no me van a dejar mentir. Japón, terminando la Segunda Guerra Mundial y recibiendo 2 bombardeos importantes, que no lo vamos a salir a repetir, ya todo el mundo lo conocemos, tardaron 6 años en recuperarse económicamente. De ahí precisamente uno de los productos más comercializados a nivel internacional, que es la sopa fideo instantánea, nació por plena crisis que estaba pasando el gobierno de Japón en esa época. Acá hay una cuestión importante, la que se va a reorganizar la coparticipación. Las provincias más productivas, dependiendo cómo se arregle políticamente, las provincias más productivas van a poder mantenerse a flote a una recuperación económica a largo plazo. Las provincias que dependen mucho del Estado, que tienen mucha actividad provincial, empleo provincial, como lo es Chaco, Catamarca, Formosa, son las provincias que más vamos a sufrir económicamente. Y esa es una realidad y lo tenemos que estar enterados de esta situación, porque es lo que nos va a tocar. Si no llega a haber una lluvia, un aluvión de inversores, de empresas inversores, no se llega a ver una reacomodación estatal por parte de Esdero o incentivos a la actividad privada, por ejemplo, acá en la provincia del Chaco, la actividad privada le va a costar a mares poder reactivar, por lo menos lo que es en nuestra zona, lo que nos está importando hoy por hoy la provincia. El consumo, como usted bien lo dijo, está mejorando en algunos aspectos y es verdad. Y paulatinamente va a ir mejorando a medida que se vaya reacomodando los gastos públicos, se puede ir reacomodando en base a dejar de haber estado tirando plata o no convenía a las asistencias sociales y demás. Pero el problema es, Chaco no aporta nada en coparticipación y cuando se tenga que venir a ver la coparticipación arreglada, porque acá ya justamente lo dijeron, antes era la chicanada de me votás, te devuelvo tanto de coparticipación, no te devuelvo, te doy, no te doy, y eso es algo que siempre ocurrió, sobre todo con coparticipación y demás. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se arregle esa coparticipación? ¿En qué vamos a ir a parar nosotros los chaqueños? Es un punto muy interesante porque justamente nosotros somos beneficiados por la coparticipación en teoría. Recibimos más plata de la que aportamos. Sin embargo, somos la provincia más pobre de todas. Y resistencia al conglomerado urbano más pobre del país cuando no lo éramos en el momento que se discutió la coparticipación. Entonces, ¿esta ayuda o esta plata extra que recibimos nos ayuda o nos perjudica? Bien, tenemos que ir a un corte y volvemos en un minutito.